uno de los peores seres humanos de este planeta, lleno de odio, un asesino, sinceramente equivocado. El Evangelio lo transformó. Y él mismo dijo, a través del Espíritu Santo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos el Evangelio ha sido una transformación en la vida del que cree? Para mí sí, yo estoy muy feliz. Y hoy vamos a hablar una introducción al Evangelio de San Mateo, una introducción a todos los evangelios, porque vamos a estar estudiando nuestros discipulados, los hombres, las mujeres, vamos a estar estudiando el Evangelio de Mateo verso a verso, y los jóvenes cada domingo van a estar descubriendo el Evangelio de Mateo ahí en su cuarto atrás, para que puedan participar, hacer preguntas y conocer el mensaje más importante de toda la Biblia, que es el Evangelio. El Evangelio es el tema central de la palabra de Dios y es el plan de Dios revelado a la humanidad. Extiende tus manos en actitud de recibir. Padre, yo recibo de ti tu palabra, yo recibo de ti tu buena noticia, Señor. Yo recibo de ti todo lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor, en este día. Gracias, Señor. Te rogamos tu presencia y también que se sienta y se discierna tu presencia, Señor, en todos aquellos que están conectados por el internet, Señor, con nosotros en esta hermosa tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a hablar de los evangelios, pero tenemos que empezar a definir qué es evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es muy importante que nosotros tengamos muy consciente este término evangelio. ¿Por qué tenemos 4 libros en el Nuevo Testamento llamados los evangelios? Bueno, cada evangelio nos da un retrato único de la vida de Jesús. Y cada escritor tiene una perspectiva única y particular de narrar, de enfatizar ciertos temas de la vida y del mensaje de nuestro Señor Jesús. Pero los 4 evangelios presentan el mismo mensaje esencial acerca de Jesús y sus enseñanzas. Es como si yo le tomara 4 fotografías a este atril llamado púlpito, a este atril de madera, y uno le tomara una foto del lado izquierdo, otro le tomara una foto del lado derecho, otro le tomara una foto del frente y otro subiera con un dron acá arriba y le tomara una foto desde arriba, ¿verdad?, a lo que es el púlpito. Cada foto sería diferente, pero si tú juntas todas las fotos vas a tener una perspectiva completa, clara de lo que este atril representa. Así que, hermano, nosotros tenemos 4 evangelios, pero un solo mensaje. Son 4 evangelios, pero es uno solo el mensaje del Señor. Así que tenemos 4 relatos del mismo mensaje esencial acerca de Jesús. Así que el evangelio son las buenas noticias. Pero ¿buenas noticias de qué, hermano? El evangelio son las buenas noticias del reino de Dios. Hermanos, Dios tuvo un solo plan. Por favor, ponme mucha atención. Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza, con el propósito de que el hombre pueda reflejar a Dios, que la humanidad pueda vivir confiado en ese Dios, que tengan una relación bien natural de padre a hijo, que Dios pueda reflejarse en la humanidad. Pero en lugar de esto, los seres humanos cayeron, cedieron a la tentación de ser su propio Dios, de definir ellos mismos el bien y el mal en sus propios términos. Ellos quisieron definir lo que era bueno y lo que era malo. Así que ellos se hicieron dioses a sí mismos, y esa fue la tentación de Satanás. Satanás le dijo a Eva: con que Dios ha dicho que no comas, el día que comieres este pan, de este fruto, vas a ser igual a Dios. Y eso la tentó, dijo: wow, ser como Dios no está nada mal.
Y desde entonces esa es la realidad. Pero la respuesta de Dios al fracaso de la humanidad fue precisamente ese plan de Dios que había previamente elaborado, que se centraba en llamar a una nación llamada Israel. ¿Cómo empieza? Pues Dios escoge a un ser humano llamado Abraham para ser una familia, para ser una nación. Y así surge el pueblo de Israel, que significa príncipe de Dios. Un pueblo que ha peleado con Dios y ha ganado, ¿verdad? Un pueblo que Dios rescata de Egipto. Un pueblo que les da su ley con el propósito de que fuera una nación diferente, una nación bajo el gobierno de Dios. Repito, Dios les pone sus leyes para que fuera el único pueblo de la tierra que estuviera gobernado directamente por Dios, para que se conviertan en luz para las naciones, por su justicia, por su rectitud, por su honestidad, por la forma de vivir de este pueblo, se distinguieran de los demás pueblos. Esa era la manera en que Dios iba a darse a conocer a través de un pueblo que Él mismo llama mi hijo. En la Biblia puedes ver varias veces que dice mi hijo Israel. Se refiere a todo el pueblo. Pero también Israel fracasó. Se corrompió, se llenó de idolatría. Así que Dios respondió nuevamente, ahora ya no con un pueblo entero, sino que llamó a un linaje especial, a una tribu, la tribu de Judá, para convertirse en un linaje de reyes. Pero una vez más, los judíos también fracasaron. Los judíos también no tomaron el reto. Pecaron, se alejaron de Dios, de sus leyes, terminaron en el exilio, hermano. Así como la primera familia, Adán, Eva, terminaron exiliados del jardín del Edén, así también termina Judá exiliada en Babilonia, bajo Nabucodonosor, bajo Darío, bajo esos gobernantes impíos, pero que eran llamados por el Señor para preparar un pueblo santo. Pero este no es el fin de la historia. Dios tenía un plan y el plan continuaba. Así dice la Escritura que el profeta Isaías declara en Isaías 52, versículo 7. Mira lo que dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y de salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina, las noticias de que el Dios de Israel no está ahí desinformado, no lo sorprendimos, sino que Él tiene todas las cosas bajo su dominio, bajo su control, que Él es soberano. Es una buena noticia saber que Dios todavía reina. Y lo que me llama la atención es que utiliza la expresión de la cual se va a derivar la palabra evangelio. Dice, qué hermosos son los pies en los montes de los mensajeros que traen buenas nuevas, buenas noticias. Y a pesar del caos, hermano, a pesar de la confusión y el pecado y el fracaso de Israel y de la humanidad, Dios sigue siendo rey. Aquí lo hemos cantado, rey sobre toda la creación. Así que las promesas del Antiguo Testamento anunciadas por los profetas estaban centradas en el hecho de que Dios volvería a rescatar a su pueblo y viviría entre ellos en un reino de justicia y en un reino de paz. La Biblia dice en Isaías 35:4, decid a los de corazón apocado, así un corazón tímido, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, viene con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Yo recuerdo cuando yo me acababa de convertir y pues nos visitaban los testigos de Jehová, una secta que proclama que Jesucristo es un ser creado, que no es Dios. Y entonces yo me tomé la tarea de escudriñar la palabra del Señor, ir a los profetas, y una de las cosas que más me impresionó fue este versículo. De repente digo, wow, pues aquí está muy claro.
Dice que Dios viene y Dios mismo vendrá y nos salvará. ¿Cómo es posible que no lo puedan mirar los judíos? ¿Cómo es posible que no lo puedan mirar los unitarios, como los testigos sin Jehová, etcétera, etcétera, etcétera? Y perdón que lo diga así, pero la Biblia dice que el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Dios mismo vendrá y os salvará. Y todos estaban expectantes con ese tipo de profecías. Dios redimiría a su pueblo. Dios mismo traería su redención al pueblo. Y Él mismo sería, escúchame, Él mismo iba a ser el sacrificio expiatorio, el sacrificio propiciatorio. Mira lo que dice Isaías 53:7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Está hablando de ese Mesías, de ese rey que vendría. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cuando tú llevas una oveja al matadero está calladita. Pero lleva un chivo, lleva un puerquito al matadero. Cuando los pobres puerquitos los castran para engordarlos, pobrecitos, hacen más ruido que nada. Se afligen, gritan, golpean, te muerden, pero la oveja no. Y como oveja fue llevado al matadero nuestro Señor Jesús, y delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Quiere decir que ese Dios que iba a venir también iba a ser el mismo, la ofrenda, el sacrificio. Y vale la pena que en este momento hagamos un paréntesis y definamos, recordemos 3 palabras muy diferentes que a veces se confunden para los cristianos. La primera es redimir. ¿Qué significa redimir? ¿Cuántos son redimidos? Decimos amén. ¿Qué significa redimir? Redimir significa rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante precio. Es cuando una persona está cautiva, esclavizada, y mediante un precio tú la rescatas. Tú lo cambias de dueño, tú lo compras. Eso es redención. Dios nos compró del mercado de esclavos, cautivos por el pecado, donde Satanás era nuestro dueño, por el precio de la sangre del Cordero, y por eso somos y fuimos rescatados. ¿Cuántos rescatados hay aquí? Pero hay otra palabra que tiene que ver con expiación. ¿Qué es expiar? Expiar es borrar las culpas, es purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Repito, el diccionario lo puedes buscar. Expiar es borrar las culpas. Es muy diferente a redimir. Cuando tú celebras la expiación, o cuando se celebraba el día de la expiación, era el día en que Dios borraba, perdonaba los pecados, pero tenía que haber un sacrificio. Y era tan santo ese día, hermano, que si alguien entraba al lugar santísimo sin la sangre de esos animales, moría. Porque era la sangre de esos animales la que borraba, la que expiaba, purificaba al pueblo de sus pecados. Y Cristo, una sola vez y para siempre, con su propia sangre, entró y nos abrió el camino para ser hijos de Dios, perdonando nuestros pecados. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Pero hay una tercera palabra que últimamente se ha borrado del diccionario y del léxico de muchos pastores y de muchas iglesias. Por eso quiero enfatizar en esta palabra: propiciación. Propiciación es el sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio, o sea, favorable, movido a misericordia, movido a piedad. Repito, en muchos púlpitos ya no se habla de que Cristo apacigüe la ira de Dios. Pero la verdad es que la justicia de Dios es inmensa y Él está airado con el pecador todo el tiempo, dice su palabra. Y necesitamos que Dios sea propicio, que su justicia sea cumplida y su ira sea aplacada. La palabra clave ahí es aplacar la justicia de Dios. Es por eso que muchas religiones y grupos que la verdad tienen tanto que ofrecer, pero quitan de ahí cualquier vestigio de que Dios se enoje.
¿Por qué? Porque ellos deducen, Dios no se enoja, Dios no nos odia, porque Dios es amor. Así que Él no odia al pecador. Y siguen la filosofía de Gandhi. Gandhi fue el que dijo, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Se oye muy bonito. Parece una verdad, pero es una verdad a medias. Porque la verdad es que la Biblia dice que Dios odia el pecado y también odia y aborrece al pecador que lo está cometiendo. Así que necesitamos un sacrificio propiciatorio, un sacrificio que satisfaga la justa ira de Dios, su justicia. Muy bien, así que la Biblia dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vamos a aclararlo. Nuestros pecados han infringido, han ofendido a Dios. Hemos manchado a Dios, hemos traicionado, hemos roto su ley. Merecemos un castigo. Hay una justicia que no se ha hecho. Y según Dios y las leyes de Dios, el que pecare morirá. Pero por eso hay un cordero que da su sangre y da su vida en propiciación para que nuestros pecados no más irriten la justicia de Dios. En Cristo Jesús, la justicia de Dios es satisfecha y borrado nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Apréndete esta cita. Muchos púlpitos en muchas partes del mundo jamás vuelven y han vuelto a mencionar versículos como este. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que el mundo sepa que Dios está enojado y airado con el pecador. No solo con el pecado, con los pecadores. ¿Tú crees que Dios está sonriendo cuando un hombre está violentando a un inocente niño, a una pequeña niña? Cuando hasta un padre de familia borracho, intoxicado, está violando a su propia hija. ¿Tú crees que el Señor está ahí impávido y no hace nada y se voltea y dice, yo no quiero ver? No, la Biblia dice que Él aborrece a las personas que cometen continuamente pecados. Pero, como te digo, eso no se expresa, porque parece que es una mala noticia. La gente quiere vender a Jesús, vender el evangelio. Por eso las iglesias están llenas cuando les hablas de puras cosas bonitas, pero no están tan llenas cuando les dices que hay un precio que pagar, cuando les dices que hay que arrepentirse, etcétera, etcétera. Muy bien, pues en el Nuevo Testamento, hermanos, en griego, la expresión buenas noticias es traducida como evangelio. ¿Y sabes qué? Esa palabra se usaba especialmente para anunciar la llegada de un nuevo rey. Voy a repetir esto, pon atención. Cuando alguien pronunciaba las palabras evangelio, se referían a que iban a anunciar la llegada de un nuevo rey. No era cualquier noticia, era la noticia de la llegada de un nuevo rey. Así que los evangelios presentan a Jesús como aquel que está cumpliendo todas estas promesas que Dios hizo a Israel, pero no solo para Israel, sino para el mundo entero, para personas, dice la Biblia, de toda raza, lengua, pueblo y nación, de todas las culturas, de todas las etnias. Por eso Jesús comienza su enseñanza pública de esta manera. Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Un nuevo rey ha llegado. Marcos lo dice todavía más claro. Marcos 1:14 dice así: después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Es la llegada no solamente de un rey, sino de un reino, el reino de Dios. Son las buenas noticias del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Arrepiéntanse
y crean en el Evangelio. Los primeros mandamientos que debemos aprender y enseñar a las personas. Es necesario arrepentirse, es necesario creer esta buena noticia. Bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, traigo buenas noticias, decía. Ha llegado un nuevo rey, el reino de los cielos ha llegado. Créanlo y por consecuencia arrepiéntanse de sus pecados. Así que son las buenas noticias de que Jesús es el rey. Ese rey que Dios había prometido. Mira, aquí te estoy resumiendo en las siguientes 3 exposiciones, te estoy resumiendo el Evangelio. Son las buenas noticias de que Jesús es el rey que Dios había prometido. Que Dios mismo ha venido para rescatar al mundo de la esclavitud del pecado y del juicio de condenación eterna, salvándonos del castigo eterno. ¿Qué más? Que Cristo ha venido a establecer un nuevo pacto donde Él no solo va a habitar con su pueblo, sino que habitará dentro de cada creyente. Ese es el nuevo pacto. O sea, Dios pondrá su espíritu en cada creyente y cada creyente será una nueva creación porque Él escribirá sus leyes en el corazón de todo aquel que se arrepienta y crea. Pero no solo eso, mira la buena noticia, Él va a transformar a cada creyente en una nueva creación, capaz de cumplir sus mandamientos. Nadie que no ha sido tocado por el Evangelio y transformado puede cumplir sus mandamientos. Te engañaría si te dijera, pórtate bien, como dicen las religiones o como decía tu abuelita. Ay, mijito, ahí te encargo que te portes bien. Le dice, sí, abuelita. ¿Se puede? Sin Cristo, sin el Evangelio, imposible. Y por eso hay gente que trata de portarse lo mejor posible y dice, pues ahí la llevo más o menos. De 10 saco un 4, un 6, pero bueno, hay más o menos. Estoy haciendo lo mejor que pueda y piensa que con eso está calmando y llenando la justicia de Dios. Solo el Evangelio va a transformar a cada creyente en una nueva creación. Repito, Dios nos dio una buena noticia y la buena noticia de que Dios nos hará sus hijos y sus hijas, adoptándonos y dándonos como herencia la vida eterna. Yo quisiera que regresáramos a estas 3 declaraciones y las leyéramos juntos porque es muy importante que entendamos qué cosa es el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de que Jesús es el Rey, que Dios había prometido. Ese Rey de las profecías es Jesús. Que Dios mismo ha venido para rescatar al mundo de la esclavitud del pecado y del juicio de condenación eterna. Somos salvados del castigo eterno y que Cristo ha venido a establecer un nuevo pacto donde Él no solo habitará con su pueblo, sino que habitará dentro de cada creyente. ¿Me estás escuchando? Ese es el Evangelio. Grábate esto porque si quieres explicarle a alguien el Evangelio, tienes que entender todo esto. Es un nuevo pacto en el que Dios va a habitar dentro de cada persona que crea y se arrepienta. La Biblia dice que ese nuevo pacto incluye que su espíritu va a vivir en cada creyente. No solo eso, sino que lo que a ti te costaba trabajo hacer, cumplir las leyes del Señor, Él las va a escribir en tu corazón. Ni siquiera vas a tener que te la estén recordando porque Él las va a escribir en tu corazón. Vas a saber intuitivamente que algo está bien y algo no está bien. El corazón del que se arrepienta y del que crea. Pero Él también va a transformar a cada creyente en una nueva creación. Muchos de los que estamos aquí hemos disfrutado esa transformación. Si yo estoy aquí, querido hermano, no es porque estaba buscando un trabajo y dije, a ver, ¿de qué la voy a hacer? Ay, me ofrecen trabajo de pastor, a ver si me contratan. No, esto no es para mí un trabajo, no es un empleo. Es la misión que Dios me dio cuando me transformó cuando tenía 19 años y me convertí en una nueva criatura. Es llegar a ser hijos de Dios. Es la buena noticia de que tú puedes ser hijo de Dios. Y ahí es donde choca todo el mundo, porque caray, pues si todos somos hijos de Dios, dicen por ahí, dice el Papa Francisco. La Biblia dice otra cosa.
Mira lo que la Biblia dice. La Biblia dice, en el mundo estaba Jesús, el Verbo de Dios, el creador del universo, pero el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a lo que era de Él, a su propiedad, pero los suyos lo rechazaron, no lo recibieron. Y dice la Escritura, mas a todos los que lo recibieron, a los que recibieron a ese rey, a los que creen en su nombre, y por cierto su nombre Jesús significa salvación y literalmente significa Jehová salva, Dios salva, o sea, no te salva cualquier persona. A los que creen en su nombre, el nombre de Jesús, les dio potestad, poder, capacidad de ser hechos hijos de Dios. Y por eso este versículo es tan importante que tú te lo aprendas de memoria, para que cuando alguien te diga, es que yo soy hijo de Dios, le dirías, bueno, significa que tú ya recibiste a Jesucristo, crees en su nombre y por lo tanto has creído en el Evangelio y eres ahora hecho hijo de Dios. ¿Cuándo fue que tú naciste hijo de Dios? ¿Cuándo fue que tú te convertiste? No es que yo he creído desde chiquito, no, la pregunta es, ¿cuándo Dios te transformó y te adoptó como su hijo? Esa, querido hermano, es la buena noticia del Evangelio. Ahora, por favor, nota cómo comenzó a predicar esa buena noticia nuestro Señor Jesús. Él comenzó demandando arrepentimiento. Así comenzó el Señor, demandando arrepentimiento. Sus discípulos lo entendieron perfectamente bien, aprendieron muy bien de su maestro y con mucho amor, escúchame bien, con mucho amor, pero con mucha firmeza también, les pidieron a las personas que hicieran lo mismo. Veamos, ahí en Hechos 2:38, en el primer mensaje de uno de los discípulos del Señor Jesucristo, Él dijo a través, ungido por el Espíritu Santo, arrepiéntanse, les dijo a toda la multitud, bautícese todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el regalo, el don del Espíritu Santo que Él ha prometido. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llama. Si Dios te ha llamado, para ti es esa promesa y para ti se demanda que te arrepientas y creas y tus pecados sean perdonados de esa manera. Con muchas otras palabras, continúa diciendo la Escritura, Pedro les hablaba y los animaba de esta manera. Con mucho amor les decía, sean salvos de esta generación perversa. O sea que el problema del ser humano siempre ha sido el pecado. Ellos predicaban acerca del pecado. Y lo primero que Jesús predicó es arrepiéntanse, crean en el Evangelio para que sus pecados sean borrados. De hecho, antes de Jesús, Juan el Bautista, que vino antes para preparar el corazón de las personas para recibir al Mesías Jesús, él también comenzó predicando así. Dice la Escritura en Mateo 3:1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos. ¿Por qué? Porque otra vez las buenas noticias, el reino de los cielos se ha acercado. Y dice la Escritura que salían a él toda la ciudad de Jerusalén y salían de Judea y de la provincia de alrededor del Jordán. Eran bautizados por Juan en el río Jordán, confesando sus pecados. Ninguno entraba a las aguas del bautismo si no confesaba sus pecados, que por cierto es el primer paso del arrepentimiento. De esa manera le hacían saber a las personas que estaban arrepentidos de a de veras. 2 versículos adelante, Juan dice de esta manera, Juan el Bautista dice, haced pues, le dice a toda la bola de religiosos, frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que demuestren que están arrepentidos. La Nueva Traducción Viviente lo dice de una manera preciosa. Este mismo Mateo 3:8. Ve cómo dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y que han vuelto a Dios. Demuéstrenlo, que se note con su forma de vivir, de actuar, de caminar, de pensar, que ustedes se han arrepentido de sus pecados
y se han vuelto al Dios vivo. Más claro no puede estar. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista. Ese fue el mensaje de Jesús. Así comenzó a predicar Jesús y así comenzaron a predicar los discípulos. Pero así no empiezan los predicadores de la prosperidad a hablar. También tú a veces empiezas diciendo, Dios te ama, pero Jesús nunca lo hizo así. Póngame atención. Aunque el Evangelio es una buena noticia, Cristo nunca comenzó diciendo, Dios los ama, yo también los amo, vengan, les traigo grandes bendiciones, vida eterna, vida en abundancia, es gratis, ¡hey, es gratis! Jesús no comenzó su evangelio así. Pues para tener vida eterna y vida en abundancia, primero hay que lidiar con el principal problema. ¿Cuál es? El pecado. Sus consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Juicio, muerte, condenación eterna. Por eso comenzó a predicar el arrepentimiento y la acción de creer. Cristo nos dijo, cuando viniera el Espíritu Santo, fíjate lo que dice la Escritura ahí en Juan 16. Cristo dice que cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu de Dios, cuando se derrame por primera vez allá en Pentecostés y de ahí en adelante, convencerá al mundo de pecado. Número 1, convencerá al mundo de justicia. Número 2, convencerá al mundo de juicio. Oye, una pregunta. ¿Por qué no dice que los va a convencer de que Dios los ama? ¿Qué no es lo más importante? ¿Qué no es lo primero que hacemos? Tratamos de convencer a las personas de que Dios les ama. Porque eso vende, ¿no? ¿Qué crees? ¿Te van a atender mejor si les dices que Dios los ama, así les dices que Dios quiere que se arrepientan? Pues sí, ¿verdad? Pero cuando venga el Espíritu Santo, lo primero que hace el Espíritu Santo es convencerte de que tú eres un pecador. ¿Y cómo te va a convencer si tú no le estás predicando que has quebrantado la ley de Dios? La gente cuando se acerca a Dios piensa que es medio malo, pero no mucho, no muy malo. Bueno, por eso me estoy acercando a Dios, porque los malos, esos no se quieren acercar a Dios, pero yo soy buena gente, buena onda. Mi mamá me quiere mucho. Mi papá dice que soy nice. Entonces, pues yo no soy tan malo. ¿Qué tiene que ofrecerme Jesús? Vengo a ver qué compro. ¿Qué ofreces, Jesús? No. Cuando el Espíritu Santo está verdaderamente tocando a una persona, lo primero que siente es una convicción de pecado. Por eso, no me cansaré de decir que si no has llorado tus pecados, probablemente tú no te has convertido a Jesús. Es muy probable que tú no hayas tenido un encuentro con Cristo, porque si no has sentido esa carga y esa convicción de que delante de Dios Santo tú ni siquiera deberías estar cerca, si no buscaste el rincón más bajo y caíste, Señor, perdóname, será porque tal vez el Espíritu Santo todavía no te ha convencido. Pero yo recuerdo que pasé casi 2 horas llorando, arrepintiéndome de cada uno de mis pecados. No le dije así, ay Señor, perdona todos mis pecados, amén, como hacemos la oración del pecador, ¿verdad? A ver, repita después de mí. Señor, por favor, perdóname de todos mis pecados, amén, amén. ¿Fuiste sincero? No, yo creo que sí. Pues ya estuvo. Tienes vida eterna. Tu nombre ya fue escrito en el libro de la vida. Vente el próximo domingo y trae tus diezmos. ¿Qué clase de evangelio estamos predicando? Por eso es importante que estudiemos el evangelio y vamos a entender qué cosa es el evangelio, cómo lo predicó el Señor. La Biblia dice que Cristo murió por nosotros. Esa es la manera en que Dios nos muestra su amor. El Espíritu Santo no quiere convencernos de que Dios nos ama. Primero nos va a convencer de que somos pecadores, que Dios demanda justicia y que si no, hay un juicio pendiente.
Y mira cómo dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo muestra su amor? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí es donde tú sientes el amor de Dios. Ahí fue cuando yo sentí verdaderamente, cuando yo experimenté verdaderamente el amor de Dios. ¿Sabes cuándo? Cuando estaba llorando por mis pecados y de repente vi a mi Salvador tomando mi lugar. Y yo sabía que esa era mi oportunidad. En esto muestra Dios su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la manera bíblica en que Dios nos muestra su amor. Así que el Espíritu no tiene que convencernos de que Dios nos ama. Si nosotros primero predicamos que Cristo es el Salvador y que Él necesita que tú te arrepientas y le recibas como Rey, entonces cuando Él se sienta pecador y vea que Cristo tomó su lugar, entonces va a decir: Dios me ama. Definitivamente estoy convencido de que Dios me ama. La segunda cosa que Cristo predicó fue que para tener acceso a esta salvación es necesario colocarse bajo el gobierno de Dios como nuestro Rey. Él dijo: el reino, con mayúsculas, un rey viene. ¿El reino de dónde? De los cielos se ha acercado. Todo reino tiene un rey. El rey de este reino es el Señor Jesucristo. Si recibes al Rey y crees en su nombre, Jesús, que significa salvación de Dios, entonces te conviertes en su hijo y Dios se convierte en tu Padre Celestial, el Rey. Tú eres príncipe desde ese momento. ¿Me estoy explicando, hermanos amados? Sí me estoy explicando. Espero que no sean solo palabras soltadas al viento. Los veo algunos medio somnolientos, cansadones. No dejes que el calor te arrulle, hermano. Espero que mi voz no sea muy melodiosa para arrullarte. Por eso a veces gritamos los predicadores. No porque nos guste gritar, sino para despertar a 4 hermanos que están dormidos por ahí. Regresemos a la introducción. Los 4 evangelios presentan a Jesús como este Rey que está cumpliendo todas esas promesas. En los evangelios vemos a Jesús trayendo el reino de Dios con autoridad. Lo vemos confrontando el mal espiritual, el pecado, pero también confrontando el dolor y el quebranto que han causado esos pecados. Porque Dios se duele de aquel que está sufriendo como consecuencia de los pecados de otros o de sus propios pecados. Hermanos, aquí en este lugar habemos un grupo de personas que sufrimos las consecuencias de nuestras decisiones y nuestros pecados. Algunos hogares se han desbaratado, algunas personas han enfermado, otros hasta han muerto debido al pecado. Y Dios se conmueve. Dios quiere señorear para que las consecuencias del pecado no nos sigan atormentando. Así que en el Evangelio vemos a Jesús enseñando y modelando con sus acciones esta nueva vida que está disponible para todos nosotros. Hoy nos vamos a concentrar en el primer evangelio del Nuevo Testamento, Mateo. ¿Ok? El evangelio de Mateo tiene 28 capítulos, 1071 versículos. Y fue escrito en algún momento entre los años 59 y 66 después de Cristo. Ahora, Mateo fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Él orientó, él dedicó su evangelio, escúchame bien, ponme atención porque esto es bien importante, dedicó su evangelio a lectores judíos y nos presenta a Jesús como el nuevo Moisés, el nuevo Moisés. También lo presenta como el Rey de Israel. No rey de todo el mundo, Rey de Israel. Y una cosa bien interesante, lo presenta como Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo se esfuerza por señalar que Jesús cumplió las profecías y las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento, inaugurando el reino de Dios. Por eso miren, vamos a ver varias veces en el Evangelio de Mateo expresiones como esta: para que se cumpliera lo que fue escrito por el profeta fulano de tal. Tal cosa sucedió para que se cumpliera la palabra de Isaías, para que se cumpliera la palabra de Ageo, para que se cumpliera la palabra de Sofonías. Señala
profecías del Antiguo Testamento porque los judíos bien sabían o deberían saber lo que iba a venir, y Jesús estaba cumpliendo a la letra cada una de estas profecías. A Mateo le interesa que los judíos sepan con certeza que Jesús de Nazaret es el Mesías. ¿Por qué? Porque cumple con todo lo que se escribió de él. Mateo nos dice que el reino de Dios también incluye no solo a los judíos, sino a los gentiles, a los que no son judíos. Fue la primera bomba que soltó Mateo, ¿no? Y cuando lo leyeron dijeron: ¡ah, caray! Yo pensé que solamente nosotros, el pueblo escogido, y resulta que Dios ha escogido a diferentes pueblos. Por eso hay representantes de todo pueblo, lengua y nación en el cielo. Aleluya, así va a haber. Mateo introduce su relato en los primeros 3 capítulos, demostrando que Jesús cumplía de muchas maneras las expectativas mesiánicas del Antiguo Testamento. Luego, de una manera magistral, Mateo presenta 5 secciones como si fueran libros en su evangelio. ¿Qué trató de hacer Mateo? La Torá, o sea, la ley de Dios, es el Pentateuco, son 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pues Mateo presenta 5 secciones como si fueran libros, porque el nuevo Moisés está aquí, Jesucristo, el Hijo de Dios. Cada una de estas secciones o libros, entre comillas, comienza con una narrativa que termina con un discurso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, después de dar su introducción, Mateo presenta a Jesús con estos libros del capítulo 4 al 17, el primer libro. El segundo libro del capítulo 8 al 10, donde Mateo presenta muchos milagros. De hecho, son 9 los milagros que él presenta así, y entre ellos está presentando varias cosas, pero él quiere que sepan que ese Jesús es el Mesías y es verdaderamente rey, que él reina sobre la escasez, que él reina sobre la enfermedad, que él reina sobre la naturaleza, y por eso vienen esos milagros tan maravillosos. El tercero de estos libros o secciones, del capítulo 11 al 13, explican las diferentes respuestas que el pueblo tiene, y sobre todo las respuestas tan diferentes, ¿no? Unos dicen sí es el Mesías, otros dicen que no, y se empieza a armar un problema ahí. Y el cuarto de los libros, por así decirlo, de Mateo, del 14 al 20, contrasta esas expectativas que los judíos tenían hacia Jesús, porque Mateo presenta que ese Jesús sí es un rey, pero es un rey siervo. Ellos no estaban acostumbrados a eso. Muy diferente a los reyes que se levantaban para que todos los sirvieran. No, este Jesús, el Cristo, no vino para ser servido, dice la Escritura. Él dijo: yo no vine para que me sirvan. Sí, soy rey, bien has dicho, pero yo he venido para servir. Y Mateo lo resalta de una manera perfecta. Dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y no solo eso, para dar su vida en rescate por muchos. Expiación, propiciación, redención. Por eso estamos hablando, para que entendamos bien qué es eso. Ojalá no se te olvide: redención, ser comprado del mercado de esclavos. Esa es redención. Expiación, perdonado de pecados. Propiciación, el sacrificio que aplaca la justa ira de Dios, su justicia. Muy bien. Mateo presenta a Jesús como el rey siervo, el rey que viene a lavarle los pies a los discípulos. Wow. Y el quinto de los libros de Mateo se presenta con el colapso entre el reino de Jesús y el reino de los líderes religiosos. Ese libro incluye en los últimos capítulos del 26 al 28 la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es la buena nueva que ahora se va a predicar. Escúcheme bien. Mateo termina hablando de la muerte y la resurrección de Jesucristo, como esa es la buena nueva, la buena noticia que ahora va a ser anunciada en todas las naciones. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Que Cristo vino a calmar la justicia de Dios, vino a rescatarnos y a comprarnos del mercado de esclavitud del pecado, vino a dar su propia vida para que su sangre perdonara nuestros pecados,
Pero Él murió y no se quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día porque Él es Rey. Tú necesitas recibirlo como tu Señor y tu Salvador. Así que este nuevo evangelio se va a anunciar hasta que Él regrese, hasta que Él vuelva nuevamente con nosotros. Así que, hermano, yo quiero ponerte en un video un resumen muy maravilloso acerca de este libro de Mateo. Te pido que pongas mucha atención. El Evangelio según Mateo es uno de los registros oficiales más tempranos acerca de Jesús de Nazaret, su vida, su muerte y su resurrección. El libro como tal es anónimo, pero la tradición confiable más temprana lo relaciona con Mateo, el recaudador de impuestos que fue uno de los 12 apóstoles que Jesús nombró y que de hecho aparece en el libro mismo. Durante alrededor de 30 o 40 años, los apóstoles enseñaron y transmitieron su testimonio acerca de Jesús de manera oral, junto a las enseñanzas que todos ellos habían memorizado. Y Mateo entonces recopiló y organizó todo esto en un asombroso tapiz y diseñó este libro para resaltar ciertos temas acerca de Jesús. En este video solo vamos a abarcar la primera mitad del libro. De manera específica, Mateo quiere mostrar cómo Jesús es la continuación y el cumplimiento de toda la historia bíblica acerca de Dios e Israel. Que Jesús es el Mesías del linaje de David, que Él es un nuevo maestro con autoridad como Moisés. Y no solo eso, que Jesús es Dios con nosotros, o en hebreo, Emanuel. Y Mateo ha diseñado este libro con una introducción y una conclusión que funcionan como un marco alrededor de 5 secciones claras, justo ahí en medio, cada una de las cuales concluye con un largo bloque de las enseñanzas de Jesús. Este diseño es muy intencional y es asombroso. Solo observa cómo funciona. Los capítulos del 1 al 3 preparan el escenario al enlazar la historia de Jesús justo en la historia de las Escrituras del Antiguo Testamento. Así que Mateo inicia con una genealogía acerca de Jesús que resalta cómo Él viene del linaje mesiánico del hijo de David y que Él es un hijo de Abraham. Esto quiere decir que Él va a traer la bendición de Dios a todas las naciones. Después de esto tenemos la famosa historia del nacimiento de Jesús y de cómo todos los eventos cumplieron las promesas proféticas del Antiguo Testamento, de que las naciones vendrían y honrarían al Mesías, que el Mesías nacería en Belén, y más que eso, de la concepción de Jesús por el Espíritu Santo, su nombre Emanuel. Todas estas cosas trabajan juntas para mostrar que Jesús no es un simple ser humano. Él es Dios con nosotros, Dios hecho hombre. Así que puedes ver 2 de los temas claves de Mateo justo aquí en la introducción. Él es del linaje de David. Él es Emanuel. Pero Mateo también quiere mostrar cómo Jesús es un nuevo Moisés. Así que, como Moisés, Jesús salió de Egipto, cruzó a través de las aguas del bautismo y entró en el desierto durante 40 días. Y luego Jesús sube a un monte para entregar su nueva enseñanza. De manera que a través de todo esto, Mateo está diciendo que Jesús es la figura prometida, mayor que la de Moisés, que rescatará a Israel de la esclavitud. Él les dará una nueva enseñanza divina. Él los salvará de sus pecados y Él traerá una nueva relación de pacto entre Dios y su pueblo. Este paralelo entre Jesús y Moisés también explica por qué Mateo ha estructurado el centro de su libro de la manera en que lo hizo. Estas 5 partes principales resaltan a Jesús como maestro y Él ha creado un paralelo. Jesús como maestro hace un paralelo con los 5 libros de Moisés. Jesús es el nuevo maestro del pacto con autoridad que cumplirá la historia de la Torá. En la primera sección, en los capítulos del 4 al 7, Jesús entra en escena anunciando la llegada del reino de Dios. Y esto es clave. El reino es en esencia acerca de la operación del rescate de Dios para todo este mundo y se está llevando a cabo a través del Rey Jesús. Jesús ha venido a confrontar el mal, especialmente el mal espiritual y todo su legado de opresión demoníaca, enfermedad y muerte. Jesús ha venido a restaurar el gobierno y reino de Dios sobre todo el mundo al crear una nueva familia de gente que le seguirá, obedecerá sus enseñanzas y vivirá bajo su gobierno. Así que después de que Jesús empezara a sanar a las personas, a formar un movimiento y una comunidad, Él lleva a sus seguidores a un monte o al lado de una colina y entrega su primer gran bloque de enseñanzas, tradicionalmente llamado el Sermón del Monte. Y aquí Jesús explora cómo luce seguirle y vivir en el reino de Dios.
Y es un reino de cabeza donde no existen miembros privilegiados. De manera que los pobres, los don nadie, los ricos, los religiosos, todos están invitados a venir y llamados a volverse, a arrepentirse, a seguir a Jesús y unirse a su familia. Jesús dice que no está aquí para dejar a un lado los mandamientos de la Torá o el Antiguo Testamento. Más bien, Él está aquí para cumplir todo eso a través de su vida, a través de sus enseñanzas. Él está aquí para transformar los corazones de su pueblo, para que realmente puedan amar a Dios y amar a su prójimo, incluyendo a su enemigo. Después de concluir esta gran enseñanza acerca del reino, la siguiente sección nos muestra a Jesús trayendo el reino a la realidad en la vida diaria de las personas. Así que Mateo organizó aquí 9 historias acerca de Jesús trayendo el poder del reino de Dios a las vidas de aquellas personas que están quebrantadas y en dolor. Hay 3 grupos de 3 historias, y se tratan de personas que están enfermas o tienen cuerpos quebrantados o están en peligro. Y Jesús las sana o salva a través de actos de gracia y poder. Y luego, justo en medio de estas triadas, encontramos 2 historias paralelas acerca del llamado de Jesús de que las personas deberían seguirle. Aquí, Mateo está resaltando un punto. Uno solo puede experimentar el poder de la gracia de Jesús al seguirle y volverse su discípulo. Después de que Mateo ha mostrado el poder del reino a través de Jesús, Jesús extiende su alcance al enviar a los 12 discípulos, quienes harán lo que Él ha estado haciendo. Esto nos lleva al segundo gran bloque de enseñanzas en el capítulo 10. Y aquí, Jesús les enseña a sus discípulos cómo anunciar el reino y qué esperar cuando lo hagan. Muchos en Israel están aceptando a Jesús y su oferta del reino, pero los líderes de Israel no. Ellos perderán mucho si se arrepienten y se convierten en discípulos de Jesús. Así que Jesús sabe que van a rechazarlo y perseguir a sus seguidores, y eso es exactamente lo que sucede. En la siguiente sección, los capítulos del 11 al 13, Mateo ha recopilado un grupo de historias acerca de cómo las personas están respondiendo a Jesús y a su mensaje, y nos encontramos con una mezcla de respuestas. Algunas historias son positivas, las personas aman a Jesús y piensan que Él es el Mesías. Otros son más neutrales, como Juan el Bautista, o incluso los miembros de la propia familia de Jesús, y dejan claro que Jesús no es lo que ellos esperaban. Y luego tienes a los líderes de Israel. Ellos tienen una respuesta completamente negativa. Tienes a los fariseos y a los eruditos de la Biblia. Todos juntos rechazan a Jesús. Ellos piensan que Él es un falso maestro y que está desviando a las personas. Piensan que es un blasfemo por todas las cosas que declara acerca de sí mismo. Pero Jesús no está sorprendido o agitado por todas esas respuestas diversas. De hecho, Él se enfoca en eso en su tercer bloque de enseñanza en el capítulo 13. Aquí Mateo está recopilando un montón de las parábolas de Jesús acerca del reino, como la del sembrador arrojando semillas en 4 tipos de tierra, o acerca de una semilla de mostaza, o sobre una perla o un tesoro escondido. Estas parábolas son como un comentario acerca de las historias que acabas de leer en los capítulos 11 y 12. Algunas personas están aceptando a Jesús con entusiasmo, otros lo están rechazando. Pero el reino de Dios es de un valor incalculable y no dejará de extenderse a pesar de todos estos obstáculos. De manera que esa es la primera mitad del Evangelio según Mateo. Aquí hay algunas cosas para tener en cuenta mientras lees estos capítulos. Mateo está presentando a Jesús, recuerda, como la continuación y el cumplimiento de la historia del Antiguo Testamento. Así que busca cómo él entreteje citas de las Escrituras del Antiguo Testamento, y lo que encontrarás es que están localizadas en puntos estratégicos de la historia, explicando más acerca de Jesús y su identidad. Así que detente, tómate un tiempo para buscar estas referencias y léelas en su contexto del Antiguo Testamento, y frecuentemente descubrirás conexiones asombrosas e interesantes. Finalmente, pon atención a los tipos de personas que aceptan a Jesús y le siguen, y verás que más comúnmente son personas que no son importantes, que son donadies o que no son religiosos. Y estas son las personas que son transformadas por su confianza o fe en Jesús y que le siguen. Y son los religiosos y orgullosos los que son ofendidos por él. Entonces, ¿cómo terminará esta tensión entre Jesús y los líderes de Israel? De esto se trata la segunda parte del libro de Mateo. El Evangelio según Mateo.
En el primer video vimos cómo Mateo introdujo a Jesús como el Mesías del linaje de David, como un nuevo maestro con autoridad como Moisés, y también como Emmanuel, que en hebreo significa Dios con nosotros. Después de que Jesús anunció y enseñó acerca del reino de Dios, y después de que Él llevó el reino a la vida diaria del pueblo de Israel, vimos que Jesús fue aceptado por muchos, pero rechazado por otros, especialmente por los líderes religiosos de Israel, los fariseos. Así que la gran pregunta es, ¿cómo terminará el conflicto entre Jesús y los líderes de Israel? La siguiente gran sección, de los capítulos 14 al 20, explora todas las diferentes expectativas que las personas tienen acerca del Mesías. Jesús sigue sanando personas enfermas y 2 veces ha provisto comida milagrosamente para esas multitudes en el desierto. Una formada por gente judía y otra por gente no judía. Y esta señal es muy similar a lo que Moisés hizo por Israel en el desierto. De manera que todas estas personas están muy emocionadas con Jesús. Ellos piensan que Él es el gran profeta y el Mesías, pero no así los líderes religiosos. Su perspectiva del Mesías está formada por pasajes como el Salmo 2 o Daniel capítulo 2, sobre un Mesías victorioso que va a liberar a Israel y derrotar a los opresores paganos. Y desde esa perspectiva, Jesús es un falso maestro. Él está haciendo declaraciones blasfemas acerca de sí mismo. Así que aquí encontramos historias acerca de su creciente oposición mientras preparan un plan para asesinarlo. Jesús responde apartándose de ellos, y Él empieza a enseñarle a sus discípulos más cercanos lo que significa que Él sea el Mesías de Israel, porque no es nada de lo que los demás están esperando. De manera que Jesús le pregunta a sus discípulos en el capítulo 16. Él dice, «¿Ustedes quién dicen que soy yo?» Y parece que Pedro se topa con la respuesta correcta. Él dice, «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente». Pero luego queda claro que Pedro está pensando acerca de un rey que va a reinar victoriosamente a través del poder militar. Y Jesús reta a Pedro diciendo, «Sí, me convertiré en rey, pero de una manera diferente». Así que Jesús comienza a enseñarles acerca de los temas del profeta Isaías, quien dijo que el rey mesiánico sufriría y moriría por los pecados de su pueblo. Jesús se estaba posicionando a sí mismo como el rey mesiánico, que reina a través de convertirse en un siervo que entregaría su vida por Israel y las naciones. Y bueno, Pedro y los discípulos simplemente no lo entienden. Así que Jesús entra al cuarto bloque de enseñanza, seguido después por otra serie de enseñanzas. Y estas se tratan de la naturaleza del reino mesiánico de Jesús puesto de cabeza, el cual pone al revés todos nuestros sistemas de valores. Así que en la comunidad del rey siervo, ganas honor al servir a otros en lugar de vengarte, y perdonas y haces el bien a tus enemigos. Y en el reino de Jesús obtienes verdadera riqueza al entregar tu riqueza a los pobres. Para seguir al Mesías siervo, debes convertirte tú mismo en un siervo. En la siguiente sección vemos a los 2 reinos chocar, el reino de Jesús y el de los líderes de Israel. Jesús llega a Jerusalén por la Pascua montado en un burro, y las multitudes están adorándolo como el Mesías. Inmediatamente, Jesús marcha al atrio del templo y hace un gran alboroto que interrumpe los sacrificios diarios. Aquí, sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. Como el rey de Israel, Jesús estaba ejerciendo su autoridad real sobre el templo, el lugar en el que Dios e Israel se encontraban. Y en la perspectiva de Jesús, el templo había sido puesto en juego por la hipocresía de los líderes de Israel. Así que aquí, Él está retando su autoridad y naturalmente ellos se ofenden profundamente. Ellos intentan atrapar a Jesús y humillarlo en un debate público, pero fracasan, por lo que al final determinan asesinarlo. Como respuesta, Jesús da su último bloque de enseñanza. Primero ofrece una apasionada crítica de los fariseos y su hipocresía, y luego Él se lamenta sobre Jerusalén y su rechazo a Dios y a su reino. Luego Jesús se aparta con los discípulos y les empieza a decir lo que va a suceder. Él será ejecutado por esos líderes, pero al hacerlo, ellos cavarán su propia tumba, porque en lugar de aceptar el camino del reino pacífico de Jesús, ellos tomarán el camino de la rebelión contra Roma, y así Jerusalén y su templo serán destruidos. Pero Jesús dice que ese no es el final de la historia. Él será vindicado después de su muerte a través de su resurrección.
Y un día Él regresará a establecer su reino sobre todas las naciones. Mientras tanto, los discípulos deben mantenerse alerta y comprometidos con anunciar a Jesús y su reino, y extender las buenas nuevas. Y con todo esto resonando en los oídos de los discípulos, la historia llega a su punto culminante. Esa noche, Jesús aparta a los discípulos y celebra la Pascua con ellos. La Pascua vuelve a contar la historia de la liberación de Israel de la esclavitud, a través de la muerte del Cordero de la Pascua. Y luego Jesús toma el pan y el vino de la cena como nuevos símbolos, mostrando que su muerte venidera sería un sacrificio que redimiría a su pueblo de la esclavitud al pecado y la maldad. Después de la cena, Jesús es arrestado y puesto en juicio delante del Sanedrín, el concilio de los líderes judíos. Y ellos rechazan su declaración de que es el Mesías, lo acusan de blasfemia contra Dios. Entonces Jesús es llevado delante de Pilato, el gobernador romano, quien piensa que Jesús es inocente, pero cede ante la presión de los líderes judíos y sentencia a Jesús a muerte por crucifixión. Así que Jesús es llevado por soldados romanos y crucificado. Ahora notarás en esta sección que, justo como Mateo hizo en los primeros capítulos, él aumenta el número de referencias al Antiguo Testamento. Él está tratando de mostrar que la muerte de Jesús no fue una tragedia o un fracaso. Más bien fue el sorprendente cumplimiento de todas las antiguas promesas proféticas. Jesús vino como el Mesías siervo del que Isaías hablaba. Él fue rechazado por su propio pueblo, pero en lugar de juzgarlos, Él es juzgado en su lugar, llevando las consecuencias de su pecado. Así que termina la escena de la crucifixión, y el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba. Pero el libro termina con un giro sorprendente, el último capítulo. Los discípulos descubren la mañana del domingo que la tumba de Jesús está vacía. Y de pronto, las personas comienzan a ver a Jesús resucitado de entre los muertos. Y el libro concluye con un Jesús resucitado, dando su enseñanza final, llamada la Gran Comisión. Jesús dice que Él es ahora el Rey verdadero del mundo. Así que envía a sus discípulos a ir a todas las naciones con las buenas nuevas de que Jesús es el Señor y de que cualquiera puede unirse a su reino al ser bautizado y seguir sus enseñanzas. Y haciendo eco a su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, del capítulo 1, las últimas palabras de Jesús para sus discípulos en este libro son: yo estaré con ustedes. Es una promesa de la presencia de Jesús hasta el día que Él finalmente regrese. Y ese es el Evangelio según Mateo. ¿Cuánto le dan alabanza al Señor? Amén. Amén. Wow. Es lo que vamos a estar estudiando, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. ¿Cómo vamos a estudiar este libro? Denme nada más 3 minutitos nada más. Hemos estado ya más de un año, más de 2 años, hablando de lo que es el método inductivo, que es el método de descubrir en la palabra el significado, el mensaje, y es muy importante. Lo primero que tenemos que hacer es entender el versículo. Yo me he dado cuenta que a veces no entendemos el versículo, ya queremos descubrir, ya queremos sacar alguna verdad. ¿Qué dice el versículo? ¿Qué no dice? Porque a veces inventamos. Entonces yo me doy cuenta, no ha entendido el hermano, no ha entendido la hermana el versículo porque no se ha detenido a leer correctamente. A veces hasta lo leímos mal. No es tanto que no lo entendimos, sino que lo leímos mal y alguien nos tiene que decir, no, dijiste mal. Y con una palabra que cambie, cambia todo el sentido del versículo. Y número 2, descubrir su mensaje. ¿Qué significa? ¿O qué podemos aprender de esa porción de las Escrituras? ¿Cómo? Haciéndonos 4 preguntas básicas. Ustedes ya conocen un poquito este sistema. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Qué observamos acerca de Dios? Es la primera pregunta. ¿Qué observamos acerca de las personas que están en el escenario de esa historia, de los seres humanos? ¿Qué podemos observar de ellos? Tercera pregunta, ¿hay algún mandamiento que cumplir en esta porción de Escrituras, en este versículo? ¿Alguna promesa que creer? ¿Hay alguna cosa, cuarta pregunta, que debemos evitar? Entonces repito, primero hay que entender el versículo, ¿qué dice? Y en segundo lugar, descubrir a través de 4 preguntas, hacernos 4 preguntas. Voy a poner un ejemplo y con esto termino.
A este método se le llama el método de la espada. ¿Por qué? Porque en una espada tiene 4 vértices. Una espada colocada hacia arriba, la punta nos habla de Dios. Es la primera cosa que vamos a preguntar. ¿Qué puedo descubrir? ¿Qué puedo aprender acerca de Dios? En segundo lugar, la empuñadura, las personas de la historia. ¿Qué observo de ellos? ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? En tercer lugar, ¿hay algún mandamiento en esta historia? ¿Hay alguna promesa para mí? Y en cuarto lugar, ¿alguna advertencia en esta historia? ¿Algo que Dios no quiere que yo me involucre? Bueno, voy a poner un sencillo ejemplo. Un versículo nada más en este caso porque no quiero cansarlos. Mateo 3:11, por ejemplo. Primero hay que entender lo que dice el versículo o los versículos que vamos a leer. Por ejemplo, un versículo, Mateo 3:11. A decir verdad, yo los bautizo en agua en señal de arrepentimiento, pero el que viene después de mí, de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Para entender primero hay que ver quién está hablando. Ese yo no es otro más que Juan el Bautista, no Juan el apóstol. Hay muchos Juanes en la Biblia. Juan el Bautista. En segundo lugar, habla de un segundo personaje que viene después de él. Ese él, ¿quién es él? Jesús, el Hijo de Dios. Muy bien. Después observo que aquí de lo que se trata el versículo es de la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Juan dice, yo bautizo en agua en señal de arrepentimiento. O sea que antes de descubrir cualquier cosa tengo que entender lo que el versículo dice. En esta versión está muy sencillo. El bautismo en agua no es otra cosa sino que una señal, una evidencia de que se han arrepentido. Voy a repetirlo otra vez. Según este versículo, Juan dice, yo los bautizo en agua en señal de que se han arrepentido. Pero el que viene después de mí los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Eso es lo que dice el versículo. Yo tengo que detenerme a leerlo 2 veces, y por eso en el método discipulado, si tú no puedes decir con tus propias palabras la historia, es porque no la has entendido. Recuerdo muy bien cuando tratábamos de decirlo con nuestras palabras y de repente alguno se iba por las tortas, como decimos, y decía cosas y nos quedamos, ¿y eso dónde está? Ah, no, pues es que yo me imagino. No, eso no está en la historia. No, lo que acabas de decir es al revés, es al revés. Y dices, ah, caray, entonces no me la aprendí bien. Primero hay que entender el versículo. Ahora, ya que lo entendimos, vamos a descubrir. Primera cosa que debemos descubrir, ¿qué encuentro de Dios en este versículo? A ver, véanlo. Lo primero que yo encuentro es que Dios es poderoso. Dios es poderoso. Jesucristo en este caso es más poderoso que cualquier ser humano. En segundo lugar, encuentro que Él es digno. No es como nosotros. Él es el único digno y nosotros no lo somos. Repito, hay 2 cosas sobresalientes de una manera sencilla que yo observo. Que Dios, Jesucristo en este caso, es poderoso y es digno. Segunda pregunta, ¿qué observo de los hombres? Bueno, observo que los hombres están limitados. Juan solamente puede bautizar en agua. Es lo único que puede hacer. Solo tiene agua y ahí los bautiza. Además observo que Juan el Bautista es totalmente indigno. Observo que los seres humanos somos indignos siquiera de desatar el calzado de Jesús. En este evangelio dice de llevarlo. En otros evangelios dice, no soy digno ni de desatarle las agujetas a los tenis de nuestro Señor Jesucristo. Así que veo indignidad y veo limitación de los seres humanos. Tercera pregunta, ¿hay algún mandamiento en este versículo? A ver, díganme ustedes, obsérvenlo un momentito. ¿Hay algún mandamiento en este versículo? Dijeron no. ¿Hay alguna promesa en este versículo? Sí. Pues sí hay un mandamiento, nada más que hay que buscarlo. Y el mandamiento es arrepentimiento. La Escritura dice, y lo dijo
el mismo Juan el Bautista, hagan frutos dignos de arrepentimiento, que demuestren su arrepentimiento. Y aquí el bautismo tiene que ser una señal de arrepentimiento. O sea que aquí está implícito un mandamiento: arrepiéntete. Una promesa, sí, como no, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y esa es la promesa de la cual nos agarramos para pedirle al Señor, como este día: abre los cielos, Señor, abre los cielos, sacúdeme, dice ese canto. Quiero sentir la lluvia cayendo sobre mí. Y última pregunta que le hacemos al versículo: ¿hay algo que debo evitar? ¿Hay algo en este versículo que debemos evitar? Dice, no, pues no hay nada. A ver, dice: a decir verdad, el que viene después de mí es más poderoso que yo, no soy digno de desatar. Lo que hay que evitar en este versículo es el orgullo. Él lo pudo haber dejado así, pero dicen, no, les voy a decir la verdad. Yo no soy el importante. Yo apenas puedo bautizarlos con agua. El que viene después, del que se trata, el más importante, Él es poderoso. Yo no soy digno de llevar su correa, la correa de su calzado. Yo no soy digno de llevar sus zapatos. Yo no me puedo poner en los zapatos de ese Jesús. No soy digno, pero Él es digno y Él es poderoso y Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es lo que debemos evitar? El orgullo y la vanagloria. En resumen, Dios, observo en este versículo, haciéndole 4 preguntas al pasaje, haciéndome yo 4 preguntas, yo observo que Dios es muy poderoso y que es digno. En segundo lugar, que nosotros somos seres limitados y que somos indignos. En tercer lugar, que debemos hacer frutos que demuestran arrepentimiento. Que Dios promete bautizarnos con Espíritu Santo y fuego y de ahí nos debemos agarrar. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Y que debo evitar a toda costa el orgullo, la vanagloria y, escúchame bien, la religiosidad. ¿Qué significa eso? Algo vacío. Mucha gente se bautiza sin arrepentirse. Hay gente remojada, no bautizada. Lo hacen porque su religión se los pide. Eso es religiosismo vacío, vano. Por eso dice, yo os bautizo en agua como señal de arrepentimiento. ¿Qué debo evitar? Hacer las cosas sin arrepentimiento. Hacer las cosas religiosamente. ¿Quieres ponerte de pie? Espero que este ejemplo nos ayude nuevamente a retomar nuestro método de inducción. ¿Qué significa? Sacarle al pasaje el mensaje que Dios realmente quiere que nosotros aprendamos sin equivocarnos. Todo aquel que lee la Biblia, todo aquel que tiene hambre de Dios, necesita la ayuda del Espíritu Santo, y esta es una herramienta maravillosa para que tú y yo podamos sacarle el jugo a los pasajes.